tarde yo le he puesto la raíz de todos los males, porque en estos versículos encontramos algo bien importante que cada uno de nosotros debemos de recordar. Es fundamental el tenerlo en cuenta, el reconocerlo, entenderlo y vivir conforme a la palabra de Dios. Y dice el primer versículo que leímos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. En este primer versículo el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ten en cuenta que va a haber enseñanzas, que van a haber personas, incluso personas que dicen ser creyentes, que van a enseñar, que van a hablar acerca de algo. Tienes que ser cuidadoso, tienes que oír, examinar qué es lo que enseñan. Porque si su enseñanza es contraria a todo lo que yo ya te he dicho y a todo lo que tú ya conoces, entonces tienes que tener cuidado. Esto nos hace recordar, hermanos, que nuestra enseñanza debe de estar plena, arraigada en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos la voluntad de Dios, encontramos su plan perfecto para rescatar a la humanidad. Recordamos y encontramos a nuestro Señor Jesucristo, encontramos sus consejos, sus enseñanzas, su ideología para que tú y yo vivamos. Entonces, es importante recordar que nuestro fundamento como creyentes y nuestro fundamento como personas, como seres humanas, debe de estar en la palabra de Dios. Esto tiene un gran peso en nuestras vidas, porque muchas veces a lo largo de nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento y de las experiencias que vamos obteniendo conforme vamos creciendo, nos hacemos una ideología, nos hacemos un tipo de pensamiento, nos hacemos una forma de ver la vida y de comprenderla. Pero esta forma en la que a lo mejor yo he crecido de ver y comprender la vida, tiene que examinarse conforme a la palabra de Dios. Y esos conocimientos que a lo mejor no son correctos dentro de mí, tienen que ser cambiados por lo que la palabra de Dios nos enseña. A muchos de nosotros, la vida ha sido dura con nosotros. A veces las personas nos han maltratado, a veces las personas nos han humillado, y entonces una manera natural de poder tratar a esas personas, pues así como tú me has humillado, así como tú me has tratado, yo te voy a tratar. Yo cuando era adolescente, hace muy poco tiempo, cuando estudiaba en la poderosísima técnica 118, yo era un adolescente muy delgado. Y por ser delgado, pues yo sufrí de mucho bullying. Nunca se los dije a mis papás, pero a mí me decían: tú pareces un perchero, porque estaba yo tan delgado. Y me decían: a ver, extiende tus brazos y ya eres un perchero. Y cómo me dolía. Y durante esa etapa, pues yo decía: pues tengo que comer más. Ahí fue donde empecé a tomar las proteínas, donde empecé a ir al gimnasio. Y pues naturalmente dentro de mí pues había ese resentimiento, ese enojo de que me dijeran que era un perchero, que era uno de mis hermanos. Yo sé que lo decía de broma, pero cómo me molestaba que lo dijeran. Me decía: tú pareces una lombriz parada. Y eso me lastimaba. Y esa era una buena razón para sentir resentimiento con la sociedad. Y parte de mi adolescencia, pues yo crecí tratando de protegerme. Por eso a lo mejor aquellos que que eran contemporáneos míos, a lo mejor como Tete, como Tirsa, como Dana, comprenderán por qué yo era un poco protector hacia mí, porque a mí me ofendían, yo tenía que encontrar una forma de poder protegerme. Pero conforme uno va creciendo, conforme yo fui creciendo y conforme fui yo adentrándome más al conocimiento de la palabra de Dios, pues Jesús nos llama a amar a aquellos que nos ofenden.
Jesús nos llama a ser compasivos con aquellos que nos ultrajan, a orar por ellos, a bendecir a aquellos que nos maltratan. Y entonces mi forma de ser fue cambiando, porque yo tuve que aprender a vivir no conforme a lo que yo quiero, conforme a la experiencia me iba formando, sino conforme a lo que la palabra y lo que Dios quiere para mi vida. Y gracias a ello, yo te puedo decir que trato de ser una mejor persona cada día. Trato de amar a aquellos que en algún momento me han lastimado. Trato también de pedir perdón a aquellos que yo he lastimado. Pero nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser tiene que estar conforme, tiene que ser guiada conforme a la palabra de Dios. Y eso no está en discusión. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú ya tienes la enseñanza, tienes la palabra de Dios, tienes los consejos que ya te he dado a lo largo de tu crecimiento como joven. Tu abuelita, tu mamá te instruyó en el conocimiento de Jesús. Tienes que mantenerte en ella. Tienes que mantenerte en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y en la doctrina que es conforme a la piedad. Esta palabra que nos habla el apóstol Pablo, que nos dice esta doctrina que es conforme a la piedad, la vemos en el capítulo 3, y te voy a invitar a que vayas conmigo al capítulo 3, y se encuentra en el versículo 14 al 16, y nos dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad, y este misterio y ministerio que luego se nos llama a hacer acerca de la piedad, se trata de Jesús. Jesús vino a esta tierra siendo Él Dios, siendo Él el creador del universo, el creador de todas las cosas, por el cual las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Se humilló a sí mismo, se hizo como nosotros, vino a servirnos, nos dejó su enseñanza, dio su vida por rescate de nosotros, nos liberó del pecado, del yugo de esclavitud, de ese dominio de Satanás en nuestras vidas. Resucitó y ahora está en el cielo recibiendo gloria, honra y honor. Y eso nos hace recordar que en esta vida que tú y yo tenemos por delante, no se trata de nosotros. No se trata de quién voy a llegar a ser y de quién soy o de qué estoy aportando a la sociedad. En esta vida se trata de Jesús. Jesús es el centro de nuestra vida. Y cuando tú y yo tenemos en cuenta eso, cuando tú y yo reconocemos que lo más importante es Jesús en nuestras vidas, entonces de una manera genuina y de una manera fácil podemos hacer su voluntad. Podemos amar a aquellos que nos han causado daño, podemos perdonar a aquellos que nos han lastimado, podemos orar y bendecir por aquellos que buscan nuestro mal. Cuando tú y yo comprendemos que nuestra vida no se trata de nosotros, sino de quién se trata, de Cristo. Que gracias a Él, todo lo bueno que tenemos es por su gracia y por su misericordia. Todo lo malo que nos ha sucedido es para nuestro aprendizaje, es para que en medio de esa situación adversa aprendamos algo. Que todo lo que sucede en nuestras vidas es por un propósito y sabemos que es un propósito bueno, y eso es gracias a Jesús. Ese es el misterio de la piedad. El saber que nuestra vida es de Cristo.
Y entonces eso nos va a llevar a reflejar el fruto de Jesús en nuestras vidas. Y parte de ese fruto que en Gálatas nos habla del fruto del Espíritu Santo, y vamos a Gálatas nada más para recordarlo. Y está en el capítulo 5, versículo 22. Y mira lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando tú y yo vivimos bajo esta enseñanza de este misterio de la piedad y comprendemos este misterio y luego somos hacedores de esta piedad, el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros nos hace amar, nos hace tener paciencia, nos hace ser temples, nos hace ser mansos, nos hace tener esa fe, esa convicción en Dios. Y entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: si escuchas o si alguien está hablando cosas que no son estas, cosas que no tienen que ver con Jesús y que Jesús es el centro de nuestras vidas y de este fruto que nos va a producir la piedad, entonces esta persona está envanecida, como nos dice el versículo 4. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo: apártate de los tales. ¿Puedes ver la diferencia entre el conocimiento que viene de Dios y el conocimiento humano? El conocimiento que viene de Dios va a producir en nosotros ese amor, ese gozo, esa paciencia, esa templanza, esa mansedumbre, esa piedad. ¿La necesitamos para ser buenas personas? Sí. ¿La necesitamos en nuestra relación? ¿La necesitamos en nuestro matrimonio? ¿La necesitamos con nuestros hijos? ¿La necesitamos con nuestra familia? ¿La necesitamos con las personas que nos rodean? Sí, es fundamental y es esencial en nuestras vidas. Si queremos ser buenos creyentes, entonces tenemos que reflejar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso nos va a llevar a ser personas buenas. Eso nos va a llevar a ser personas que reconozcamos nuestros errores y pidamos perdón. Y aquellas personas que nos han dañado y que se acerquen a nosotros, a perdonarlas. Y aún así en la palabra de Dios se nos llama a pedir perdón aunque nosotros no hayamos ofendido. Pero eso nos hace ser cada día mejores personas. Y no es que sea una virtud del hombre, porque tú y yo estamos corrompidos, porque dentro de nosotros hay esa concupiscencia que es el deseo de hacer el mal. ¿Quién es el que genera el que tú y yo seamos buenas personas, que queramos hacer buenas acciones? Pues Cristo en nuestras vidas. El conocimiento de Él en nuestras vidas, el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Por eso una de las maneras en la que podemos examinarnos unos a otros si somos realmente de Cristo, Jesús lo dijo: aquel que ha puesto su fe y su confianza en Jesús va a dar buenos frutos. Y esos frutos sin Jesús no podemos hacerlos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado con estas personas.
que en vez de traer este mensaje de paz, de amor, de reflejar a Jesús en sus vidas, lo que están trayendo son divisiones, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. De estas personas, aléjate, porque estas personas no viven bajo las sanas palabras, no viven bajo la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces el apóstol Pablo le llama a Timoteo a apartarse de ellos. Me llama mucha la atención cuando dice parte del versículo 5 y dice: privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Es decir, usan el conocimiento de Jesús no para bendecir el lado espiritual que cada uno de nosotros necesitamos aumentar, necesitamos ganar, sino estas personas se atreven a usar el nombre de Jesús, se atreven a usar la palabra de Dios para traer ganancias, pero a sus bolsillos. Y eso es algo que tristemente está sucediendo a lo largo de todo el mundo. En la historia está marcada por dos fuentes de poder. Una es aquel que el gobierno puede traer a través de armas, a través de soldados, y la otra es a través de la religión. La religión ha movido masas. La religión también ha causado guerras, ha causado conflictos. Porque hablar de la ideología y de lo que yo creo y todo lo que involucra, hay poder para poder mover a personas. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de estas personas, porque estas personas tienen ese poder de poder generar atracción hacia las personas y aprovecharse de ellas. La religión es muy, muy peligrosa si se usa de la manera equivocada. Y sobre todo, si valoramos que nuestra decisión en nuestro credo puede definir nuestro futuro en la eternidad. Por eso la gran responsabilidad que tenemos al compartir esta forma de vivir, esta ideología, esta doctrina de la piedad, que se trata de Cristo. Cristo es el que nos va a salvar, Cristo es el que nos da lo que necesitamos para seguir adelante. Otras personas catalogan un tercer poder. Muchos dicen: cuando vas a platicar con alguien, nunca hables de religión, ni de política, ni de fútbol. Ahora que está el mundial me acordé de esta frase que hacen mención. Y nos dice este versículo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una vez más, el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: sin embargo, el conocimiento de la piedad, el conocimiento de Jesús es de gran aprovechamiento, es de gran ganancia, puesto que nosotros entendemos que hay cosas más importantes que lo material, como lo es nuestra relación con nuestra familia, como lo es nuestra relación con Dios, como lo es nuestra relación con nuestros seres queridos. Y gracias a la piedad, tú y yo podemos ejercer este fruto que leíamos en Gálatas, y que eso va a darnos que tú y yo estemos contentos, que tú y yo estemos alegres en esta vida. Porque para poder ser felices, para poder tener alegría en nuestras vidas, no necesitamos que no tengamos problemas, porque todos vamos a tener problemas. Algunos no salimos de algún problema y ya nos metimos en otro problema.
No salimos de alguna enfermedad y a lo mejor ya nos está afectando otra cosa. Y aún así somos felices. Y aún así podemos dormir tranquilos. Es el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros, que aún en medio de los problemas y aún en medio de las necesidades, yo tengo ese amor y ese aprecio hacia mi familia, tengo ese amor y ese aprecio hacia Dios, tengo ese amor y ese aprecio hacia la iglesia. Pero es Jesús en nuestras vidas, dándonos ese gozo, dándonos esa alegría, que aún en medio de todo lo malo sabemos que podemos estar tranquilos. De hecho, yo creo que lo más fuerte como humanos que podemos enfrentar es la muerte. A lo mejor a través de la tecnología, a través de las medicinas, a través del ejercicio, a través de la buena dieta, podemos retrasar este encuentro que tendremos con la muerte. Pero tarde o temprano tendremos que morir. Ese es un hecho. Y eso puede causar ansiedad en muchas personas, puede causar angustia. Muchas personas no salen por esa situación, por tener miedo a accidentes o a cuestiones que conlleven a cortar su vida, pero tú y yo podemos estar tranquilos, porque sabemos que la muerte solo es un proceso y que es un proceso que tenemos que pasar para tener ese encuentro con Dios físicamente, cara a cara, y que va a ser por toda la eternidad. Y me llama mucho la atención el concepto de los hermanos en el Nuevo Testamento, porque los hermanos no hacían mención de la palabra muerte cuando algún hermano había fallecido. Los hermanos tomaban el término de el hermano está descansando, porque ellos comprendían que la muerte solamente era un proceso y que en Jesús nuestra vida está guardada, y que la muerte ya no tiene dominio, ni poder, ni control en nuestras vidas, porque Jesús la ha vencido. Y entonces, como creyentes, podemos estar tranquilos, podemos descansar. Sabemos que en nuestra vida, en esta vida y en la porvenir, están guardadas en Jesús. Por eso es que el versículo 6 toma gran sentido y gran peso en nuestras vidas cuando nos dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nuestras vidas están bien. Si estamos en Cristo, están bien. Están seguras, está guardada nuestra vida. Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Y entonces en este versículo el apóstol Pablo de una manera sutil mete el concepto de la muerte, porque todo lo que aquí tenemos, pues aquí se va a quedar. Nada vamos a podernos llevar, más que las buenas acciones y las buenas obras que tú y yo hemos realizado, y que van a tener una repercusión en nuestra vida futura cuando estemos en la eternidad. Porque te lo he mencionado varias veces. Va a llegar el momento donde estemos ante el tribunal de Cristo, donde cada uno de nosotros como creyentes va a ser llamado ante Cristo para ser premiado, para ser galardonado conforme al trabajo que hemos hecho. Entonces, en este versículo el apóstol Pablo no estaba hablando de este galardón, sino estaba hablando de las cosas físicas, terrenales. Todo lo que tú y yo tengamos, todo por lo cual trabajé y descuidé a mi familia, cuando sea yo llamado ante la presencia de Dios, pues aquí se va a quedar. Entonces, ¿valdrá la pena
enriquecerme en esta tierra y descuidar mi responsabilidad con mi familia, mi responsabilidad con Dios, mi responsabilidad con la iglesia? Si valoramos que todo lo que yo alcance en esta tierra no me va a servir de nada llevármela, porque no voy a poder llevármela. Dentro de la historia, la cultura egipcia nos habla que cuando un faraón moría, entonces en su sepulcro no solamente se colocaba al faraón y lo más representativo de él, sino muchas riquezas. Incluso hay algunas anécdotas que nos dicen que algunos faraones también se llevaban a sus hijos y a su esposa, porque ellos tenían ese credo que en la vida siguiente iban a nacer con todo lo que habían adquirido en la vida pasada. Cosa en la cual tú y yo entendemos que no funciona así. Que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello, con esto. Y yo creo que en este versículo 8 nos está hablando de aquellas cosas fundamentales para la supervivencia humana. Que si tenemos eso, estemos contentos, estemos alegres. Dios cada día va a suplirnos conforme a nuestra necesidad. Pero tenemos que tener esa fe y esa confianza en que Él lo hará. Y con lo que tenemos hoy en día estemos contentos. No pidamos más, no pidamos menos, sino con lo que Dios nos da, estemos contentos. Eso es algo bien importante que debemos de recordar, que debemos de aprender. Y mira qué nos dice este versículo 9 y 10, ya estamos por terminar. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y esto es algo bien interesante, hermanos, porque no está mal tener un buen trabajo, tener un buen sueldo, para poder tener una buena casa, para tener un buen coche, para poder tener contentos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. No está mal. De hecho, es parte de nuestra vida el que tengamos que trabajar para poder subsistir. Eso es normal. Está bien. Si Dios te da la oportunidad de tener un buen coche, de tener una buena casa, de tener buena ropa, de poder ir a restaurantes a comer, de poder irte a diferentes lugares de viaje, de vacaciones, está bien. El problema es cuando vemos lo que el dinero puede hacer. El dinero puede hacer muchas cosas. El dinero puede facilitarnos muchas cosas. De hecho, hay un dicho mexicano que si te pones a reflexionar, puedes decir, wow, o sea, ¿qué tanto poder hay en el dinero? Esta frase dice, hasta con dinero, ¿quién baila? Y entonces tú comprendes, es que con dinero, es que tener un buen sueldo, es que tener un buen trabajo, yo puedo hacer muchas cosas, puedo tener muchas facilidades, puedo vivir una vida cómoda. Y está bien. El problema es cuando le damos más importancia al dinero que a nuestra responsabilidad con Dios, que a nuestra responsabilidad con mi familia, que a nuestra responsabilidad con mi iglesia. Entonces es ahí
donde nace esta frase que es muy fuerte y que nos dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tú y yo tenemos que ser creyentes prudentes, tenemos que ser creyentes responsables. Tú y yo tenemos que tener en cuenta y recordar que hay cosas más importantes que el dinero. Para que yo pueda tener mucho dinero necesito trabajar más. Necesito prepararme más en esta vida. Y eso muchas veces conlleva alejarme de Dios, conlleva alejarme de mi familia, conlleva alejarme de las responsabilidades en la iglesia. Y es ahí donde yo tengo que valorar, donde yo tengo que decir, ¿valdrá la pena? Y que tú y yo tenemos que tener la capacidad de poder de una manera intencional, en medio de esta situación, recordar que más importante que el dinero, que más importante que las jornadas extra, es mi relación con Dios, es mi familia, es mi iglesia. Y no está mal, te digo, yo ahorita gracias a Dios, Dios me ha dado la posibilidad de poder estar estudiando una maestría, me ha conllevado tiempo, esfuerzo, he dejado a cargo a algunos líderes de la iglesia en las situaciones que yo no puedo estar, pero yo tengo en cuenta eso. Más importante que mi maestría, más importante que mi trabajo, más importante que lo que yo pueda generar de recursos, es mi relación con Dios, es mi relación con mi familia. Son ustedes. Y entonces es ahí donde entendemos que el trabajo es bueno, que tener un buen sueldo es bueno, que aspirar a hacer trabajos que conlleven mayor responsabilidad y por ende mayor retribución económica está bien. Que algún hermano se va de viaje, qué bueno, gracias a Dios. Pero todos tenemos que recordar que nuestra relación con Dios es fundamental y que eso no está en discusión. Que nuestra relación con mi familia, con mi iglesia es importante. Y que si Dios nos da la oportunidad de tener dinero y de tener un buen trabajo, seamos agradecidos y somos agradecidos recordando cuáles son nuestros puntos principales. Mi relación con Dios, mi relación con mi familia y la iglesia. Y si eso yo lo comprendo, entonces todo va bien. Pero cuando le doy más importancia al dinero, cuando le doy más importancia a tener más y más dinero y descuido mi relación con Dios y mi familia, es el problema. Es cuando en nosotros, y bien lo describe este versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuando es más importante las riquezas que Dios, mi carácter va a cambiar. En vez de que se refleje el fruto del Espíritu Santo en mi vida, la codicia, la envidia, el hambre de tener más y más, va a crecer en mí, por ende me va a afectar a mí, por ende va a afectar a los que están alrededor mío. ¿Cuántos no han escuchado de historias donde familias se pelean a muerte por alguna herencia de papá y mamá? ¿Cuántos no han escuchado de historias donde la familia se rompe por cuestiones de dinero, por cuestiones económicas? Eso sucede y sucede muy a menudo. ¿Y por qué sucede? Porque estas personas han olvidado que hay cosas más importantes que las cosas materiales. Porque hay relaciones más importantes que el dinero.
Y yo en esta hermosa tarde estoy contigo para recordar juntos que el dinero es bueno si lo sabemos usar con inteligencia. Que tener un buen trabajo es bueno, que tener un buen coche es bueno, pero que sobre todas esas cosas hay que recordar que es mucho mejor Cristo, mi relación con Él, mi relación con mi familia. Lo demás viene y va. Hay otro dicho, ahora sí estoy en modo mexicano. Hay otro dicho que nos dice: el dinero viene y va. A ver, y Pablo lo decía. Pablo en alguna ocasión dijo: sé comer en abundancia, pero también sé hacerlo cuando no hay. Y todo eso nos lleva a recordar que eso es bien cierto. El dinero es algo, y las riquezas es algo temporal, que cuando lo tenemos, qué bueno, pero cuando no lo tenemos, también qué bueno. Cuando lo tenemos, gracias a Dios. Cuando no lo tenemos, gracias a Dios. Tenemos que esforzarnos en mantener nuestra relación con Dios. Y Dios va a obrar y Dios va a bendecirnos para que podamos también disfrutar de esta creación que Él ha hecho. Al final de cuentas, también la riqueza, ¿de quién proviene? Los recursos, ¿de quién proviene? ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? Dios. Solo que como humanos somos un poco dados a olvidarnos de Dios. Por eso el apóstol Pablo le hace este consejo a Timoteo. No es que el dinero sea malo, no es que el dinero venga de Satanás. Es que si no sabemos dar prioridades a las cosas, el dinero puede destruir y destruir a nuestra familia. Por eso dice este versículo 10, y lo leo por última vez: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, este amor al dinero, que hace referencia a dejar la prioridad que es Dios y darle prioridad al dinero, a muchos ha desviado de su fe. A muchos los ha alejado de esa relación con Dios. Y yo creo que un ejemplo que tenemos fue cuando este hombre rico, este muchacho rico, se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dice: bueno, tienes los mandamientos, hazlos. Este chico le dice: Señor, desde muy joven los he practicado. Entonces Jesús le dijo: entonces vende todo lo que tienes y sígueme. Y en la descripción en los evangelios nos dice que este muchacho era una persona rica y que al escuchar lo que Jesús le dijo, él agachó su cabeza y no siguió a Jesús, porque le iba a pesar vender todo lo que tenía, quedarse sin nada, sin ninguna riqueza temporal, y seguir a Cristo. ¿Te imaginas si este chico hubiera seguido a Jesús? ¿Qué cosas nos diría el Nuevo Testamento de este chico? Sin embargo, por ese amor hacia sus riquezas que tenía, lo frenó de ir por algo mejor, que era Jesús. Entonces, en esta hermosa tarde, hermanos, hermanas, sigamos adelante. Cada uno de nosotros tiene luchas, cada uno de nosotros tiene situaciones. Tenemos que madrugar, tenemos que levantarnos, porque ahí va otro dicho mexicano, que al que madruga Dios le ayuda. Entonces tenemos que trabajar normal. Muchos a lo mejor vienen cansados porque tuvieron que chambear el día de ayer y terminaron tarde, y es parte de nuestras vidas. Y yo te invito a que seamos chambeadores, a que le echemos ganas, a que
procuremos sobresalir en todo lo que hacemos, con el favor de Dios, con la bendición de Dios, pero sabiendo que antes de todo esto, Dios es primero en nuestras vidas. Y en esta vida lo hemos visto, pero cuando estemos allá en el cielo, lo veremos todavía de una manera más impactante, que Dios es primero en nuestras vidas. Entonces, tomemos ánimo en esta semana que viene, tomemos energía, sigamos adelante. Si nos sentimos un poco débiles, pidámosle a Dios que nos dé esa fuerza, esa energía. Si nos sentimos un poco confundidos, pidamos a Dios que nos dé esa claridad. Si a lo mejor nos sentimos un poco incompetentes, pidámosle a Dios que nos dé esa virtud, esa oportunidad de poder ser buenas personas en lo que hacemos. Entonces, te voy a invitar en esta hermosa tarde que te pongas de pie y vamos a orar por esta enseñanza, que sea de mucha bendición para nuestras vidas, que sigamos adelante y Dios es bueno con nosotros, recordando lo fundamental en nuestras vidas. Cristo es nuestro centro. Practiquemos este fruto del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. A lo mejor a algunos nos ha faltado mostrar amor, mostrar gozo, mostrar paz, paciencia, bondad, templanza, benignidad. Pero mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de poder mostrar este fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a orar dándole las gracias a Dios por esta enseñanza de esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, Señor. En esta hermosa tarde te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por recordarnos las cosas importantes, fundamentales de nuestras vidas, Señor. Yo te pido que en medio de nuestras vidas, tú conoces bien lo que sucede en nosotros. Tú conoces bien lo que estamos pasando, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Señor, yo te pido que tú te hagas cargo de ellas. Hoy las dejamos a ti, Señor, pidiéndote que tú tengas ese cuidado de nosotros, que tú nos ilumines con tu gracia, con tu amor y tu misericordia para poder seguir adelante, Señor. Yo te pido que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra relación contigo, en nuestro trabajo. Señor, tú conoces nuestras fuentes de ingreso y yo te pido que tú sigas bendiciéndonos, que abras la ventana de los cielos y derrames de tus bendiciones en nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a recordar que tú eres primero, que tú eres lo más importante y que lo demás es segundo. Ayúdanos, amado Padre, a llevar la luz de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a recordar nuestra doctrina, nuestra ideología en Cristo, que Cristo es la fuente de todo, que Cristo es la fuente de amor, la fuente de gozo, la fuente de paz, que Cristo es nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestra fortaleza, que Cristo es el que provee. Ayúdanos, Señor, a recordarlo y a mostrar su amor y su gracia. Ese fruto del Espíritu Santo, ayúdanos a reflejarlo. Y Padre, ayúdanos a confiar en ti, sabiendo que tú abrirás las puertas, que tú nos guiarás por los lugares correctos para poder tener una buena vida en esta y en la venidera. Porque tú eres el dueño de todo, tú eres el dueño del oro y de la plata, tú eres el dueño de la salud, tú eres el dueño de las bendiciones. Ayúdanos, Señor, a recibirlas. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestro credo, nuestra fe intacta en ti. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso, Señor. En esta semana que inicia, danos esa energía, ese gozo, esa alegría, esas energías, ese ánimo para poder seguir adelante, afrontando con gozo, con alegría lo que venga en estos días, Señor. Sabiendo
que tú vas adelante de nosotros como poderoso gigante, abriendo el camino. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.